Bien, amados, bienvenidos una vez más a la serie de estudios Magnífico Dios. En esta ocasión continuamos nuestro estudio en el atributo de la soberanía de Dios, y ya hemos estudiado previamente la soberanía de Dios sobre la creación, sobre los reyes de la tierra. En la lección anterior estudiamos esa soberanía sobre el mal y el pecado. Y en esta lección estaremos considerando la soberanía de Dios en la salvación de su pueblo y sobre la voluntad de los hombres en una forma básica, pero espero que sea una forma precisa que nos ayude a comprender más este glorioso atributo de Dios. Pero antes de comenzar, oramos. Padre, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por tu soberanía en concedernos esta oportunidad de inquirir, Señor, en tu ser, para seguir conociéndote en tu majestad, en tu magnificencia, en tu gloria, y así cumplir con el propósito de la vida eterna, que no es otra cosa que conocerte a ti. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros y lo que harás en otros a través de nosotros proclamar estas gloriosas verdades de tus maravillosos atributos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, amados, este asunto de la soberanía de Dios en la salvación de su pueblo y la soberanía de Dios sobre la voluntad de los hombres, nuevamente, es bastante complejo, es bastante extenso. Acá solo voy a estar compartiendo con ustedes ciertos principios fundamentales, básicos, para nosotros poder ver el atributo de la soberanía de Dios en esta esfera, ¿verdad? Y poder conocer más acerca del Dios soberano en la salvación de los hombres y cómo Él despliega, cómo Él manifiesta, cómo Él revela este glorioso atributo de su soberanía. En otras palabras, cómo es rey, cómo es monarca, cómo es el autor, cómo es el Señor de la salvación de los hombres, como también de la voluntad de los hombres. Entonces, quisiera entrar ya y comenzar a leer estos principios y estas verdades, y luego a la conclusión voy a estar dando varios ejemplos bíblicos que creo que van a ayudarnos a ver ciertos pilares de esta doctrina maravillosa. Pero comienzo en la lectura. Dice: Dios es soberano en la salvación de su pueblo, porque Él es el autor, dueño, hacedor, propiciación, proveedor y garantizador de tal salvación. La salvación no pertenece al hombre, ni tampoco está en las manos del hombre el salvarse según sus designios o voluntad. La salvación es un asunto absoluto y una obra solitaria del Dios soberano. En otras palabras, en la salvación del pueblo de Dios, Dios opera en forma solitaria. Él logra la salvación de su pueblo sin asistencia de nadie, de forma autosuficiente, como ya hemos estudiado un poco. En otras palabras, la autosuficiencia de Dios se revela aquí mezclada, integrada con su soberanía en la salvación de su pueblo. En ninguno de los procesos salvíficos de Dios para con su pueblo, Dios pide la cooperación del hombre para salvarlo. Estudie las Escrituras y se va a dar cuenta de eso. Dios es quien decide si salva, a quién salva, cuándo salva, cómo salva y para qué salva. Voy a repetir eso. Dios, el soberano Dios, es quien decide si salva, a quién salva, cuándo salva, cómo salva y para qué salva. El Dios que tiene toda autoridad sobre la creación, sobre los reyes y naciones de la tierra,
y sobre el mal y el pecado, es el mismo Dios soberano en la salvación de su pueblo y sobre la voluntad del hombre. Nuevamente vemos aquí que ese Dios soberano de la creación, ese Dios soberano sobre los reyes de la tierra, es el Dios soberano en la salvación de los hombres. Dios no se muda, Dios no se vuelve mutable en su soberanía ni en ninguno de sus atributos cuando Él cambia de esfera. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se abraza la soberanía de Dios, se acepta la soberanía de Dios en cuanto a la creación, ¿verdad? Y asentimos y estamos de acuerdo que Él es soberano sobre la creación, que no hay huracán que se forme por sí mismo, que Dios es quien administra todos los asuntos de la creación. También estamos de acuerdo que Él es soberano sobre los reyes de la tierra, poniendo y quitando líderes como a Él le place. También estamos de acuerdo que Él tiene control absoluto sobre el mal y el pecado. Pero cuando llegamos a la esfera del hombre, cuando llegamos a esta doctrina que trata con esa misma soberanía, con ese mismo Dios, pero ahora referente al destino, referente a la salvación, referente a la justificación del hombre, como que comenzamos a patinar, ¿no? A dudar, a cuestionar esa soberanía, porque ahora esa soberanía está tratando de forma directa con nosotros, invadiéndonos y haciendo la voluntad soberana de Dios sobre nuestras vidas referente a la salvación y, por claro, referente a nuestro destino. Y eso, a nuestra naturaleza humana, eso en nuestro mundo religioso no es bienvenido, no nos gusta esa realidad. Pero Él así es soberano. Dice acá que la salvación no es un asunto de ganarse o perderse según nuestra voluntad. Un amigo mío decía que la salvación no es un juego de baloncesto o un juego de pelota para ganarse o perderse. Esa no es la naturaleza de la salvación. La salvación radicalmente es un asunto de gracia o es un asunto de decreto, es un asunto de voluntad, es un asunto del consejo de la deidad soberana. La salvación nunca ha estado en venta para ser comprada por el obro del hombre. Nunca se ha declarado que es un galardón por el cual competir. No es una meta que alcanzar, ni tampoco un tesoro para descubrir o arrebatar. La salvación es un regalo inmerecido. Voy a repetir eso, yo sé que lo decimos mucho, pero aquí dentro del contexto de la soberanía tiene su peso lógico. La salvación es un regalo inmerecido que llega en los brazos del soberano Dios a los pecadores que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Esta gracia salvífica no depende del que quiere ni del que corre, sino de la misericordia soberana de Dios. Esta salvación no viene al hombre porque Él la desea. Esta salvación no viene al hombre porque Él la quiere. Esta salvación no viene al hombre porque Él corrió hacia ella y la puede obtener según sus esfuerzos. Esta es una salvación que Dios en su soberanía otorga, da de forma gratuita a seres que precisamente no la merecen. Escuche, la historia salvífica de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras no trata de un pueblo, que construye su torre de Babel para llegar a Dios. Esa no es la historia de la salvación en las Escrituras. Tampoco esta historia bíblica trata de un pueblo a quien se le da la opción de decidir según su voluntad corrupta si desea venir a Dios. Esa no es la historia salvífica de las Escrituras. Tampoco trata sobre un Dios sentado en un trono esperando una respuesta de los hombres para Él ejecutar
esta salvación a su favor. Esta historia, amados, no trata de Dios calcular nuestras buenas obras versus nuestras malas obras para así inclinar la balanza salvífica a favor nuestro o la condenación hacia nosotros. Esa no es la historia. Más bien, cuando estudiamos la palabra de Dios y entendemos a luz de ella la historia salvífica, nos damos cuenta que esta historia es la historia del Dios soberano, derramándose hacia su pueblo mediante la cruz de su Hijo para redimir, purificar, justificar y santificar a sus elegidos, entregándose a sí mismo como el magnífico Salvador. Esta historia no se trata del hombre, se trata de la soberana gracia de Dios. Voy a repetir eso. La historia de salvación de la Biblia no se trata del hombre, sino se trata de la gracia soberana de Dios. Y mientras nosotros resistamos esta gracia soberana, no vamos a tener luz en cuanto a la obra redentora, en cuanto a la historia salvífica que encontramos en las Escrituras. Dios es el principio, Dios es el alfa, Dios es el omega, Dios es el todo de la salvación del hombre. Escuche esto, la voluntad del hombre nada tiene que ver en cuanto a la salvación. Ni la voluntad libre, ni la voluntad esclavizada del hombre tienen algo que ver con la salvación de Dios. No es la voluntad del hombre que le salva, sino el decreto solitario de Dios. La eternidad no es la recompensa de los que han dicho que sí a la salvación, sino más bien la recompensa de los que le han dicho que no, mas Dios ha dicho que sí a favor de ellos. Escuche esto, derrotándoles catastróficamente así su voluntad. El Dios soberano no trabaja con la voluntad de los hombres en la salvación, sino que la vence magníficamente. Él es soberano en la salvación y soberano sobre la voluntad del hombre. Todos los aspectos y elementos necesarios para la salvación de su pueblo, Dios los provee soberanamente. En otras palabras, todo lo que se requería para el hombre ser salvo es resultado y viene por la providencia soberana de Dios. El hombre no provee nada en la obra redentora y salvífica de Dios para él. Todo esto es un acto de Dios. Escuche, Dios provee a su pueblo regeneración para resucitarlo de entre los muertos. Es Dios quien provee el nuevo nacimiento. Dios también provee ojos para ver por primera vez la grandeza de su pecado, de nuestro pecado. Dios provee también arrepentimiento para que nos dolamos genuinamente por todos nuestros pecados. Ese es otro regalo y otra provisión. También Dios provee ojos espirituales para que el pecador pueda ver al único Salvador y entender su obra en la cruz. Él también le provee fe para que pueda confiar en tal obra. Le provee un nuevo corazón para desear a Dios. Le provee fuerzas para correr a Él y abrazarle por primera vez. Dios le provee la expiación del pecado por medio de la propiciación de su cuerpo, cancelando toda deuda mediante el rescate de su propia vida. Dios purifica nuestras almas con su sangre, nos santifica mediante su palabra, nos justifica al vestirnos con su inocencia y perfección referente a la ley de Dios, nos glorifica sentándonos a la diestra del Padre y nos preserva intercediendo por nosotros hasta el fin y concediéndonos al Espíritu Santo, que es el sello
de nuestra salvación. Dios, amados, es el soberano en nuestra salvación. Y es en la salvación que le place a Él manifestar su soberanía. Es en la salvación que a Dios, como me gusta decir a mí, se luce, se guía, muestra el poder magnífico de su soberanía para con los hombres a favor de ellos. Y las escrituras están repletas de evidencia, de versos bíblicos y de historias que establecen todos estos principios que yo he estado compartiendo con ustedes. Seriamente, en esto que les he leído ahí como de introducción, hay una gama, hay una variedad de principios poderosos que he venido colectando a través de todos los años de mis estudios referente a la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Y cuando usted se exponga una y otra vez más a esta acción, se dará cuenta de todos estos principios y cómo todos ellos encierran esta verdad bíblica. Quiero leerles algunos versículos bíblicos, ¿verdad? Hay tantos y tantos y tantos que solamente escogí algunos. Quiero decir algo, cuando nosotros leemos las escrituras, específicamente los salmos, ¿verdad? Y aún los profetas, y ellos declaran la salvación de Jehová, que lo hacen sin número de veces, declarando de cómo Dios los salvaba de sus enemigos, rogando a Dios que les salvara de la trampa de los hombres, rogando a Dios que les salvara de la maldad de todos aquellos que acechaban con lazos el corazón, la mente de los salmistas o del que escribía. Toda esa salvación que apuntaba a ser salvos de los enemigos, en el caso de ellos de forma histórica, ¿verdad? David, como los salmistas, tenían enemigos. Los filisteos estaban constantemente acechando y otros enemigos que ellos enfrentaban. Pero todos esos enemigos a nivel natural apuntaban, ¿verdad? Esa salvación que ellos pedían apuntaba últimamente a la salvación de nuestras almas. Los enemigos entonces representan en los salmos y en los libros proféticos, los enemigos de Israel representan al pecado y todos los lazos y todas las ataduras y todos los pensamientos que continuamente nos acechan para atraparnos, para paralizarnos y no dejarnos crecer y no dejarnos avanzar en esta gloriosa salvación que ya Dios nos ha dado. Entonces, cuando usted lee los salmos con esa mentalidad, ¿verdad? Con esa visión, con ese entendimiento, los disfruta poderosamente y se puede relacionar en su contexto. El Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová. Me gusta. La salvación es de Jehová. La salvación no es de los hombres. La salvación es de Dios. Y como es de Dios, Él la da a quien quiere, cuando quiere, como quiere y para lo que quiere, porque la salvación es un regalo de Él, no es un asunto de los hombres. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. En Isaías capítulo 12 encontramos unos versos poderosos referente a esta verdad salvífica. Dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Mira lo que dice: Dios es salvación mía, porque después de todo, Dios es nuestra salvación. Él es el regalo. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. ¿Quién ha sido salvación? ¿Quién ha sido salvación para mí? Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantar a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra.
Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y el Santo de Israel es el Dios magnífico, es el Salvador magnífico. Él es nuestro Salvador. Dice acá en 2 Tesalonicenses 2:13, 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, el soberano, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la salvación es un asunto de la elección soberana de Dios. Dios te eligió soberanamente de entre toda la masa del mundo, de entre todos los hombres, te eligió para concederte esta gloriosa salvación a ti, para santificarte mediante el Espíritu, y tú tuviste que ver cero con eso. Tú eres simplemente el recipiente de la locura del amor soberano de Dios. Repito, tú eres el recipiente de la locura del amor soberano de Dios. Esa es toda tu participación. En Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16, una escritura muy conocida, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia, miren la soberanía, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende esto? Depende del que quiere, depende del que corre. No, depende de quién. De Dios y de Él tener misericordia. Santiago capítulo 1, versículo 18, ¿verdad? También habla de cómo nosotros fuimos renacidos por voluntad de Dios. O sea, tú viniste a nacer de nuevo, tú viniste a ser regenerado, tú viniste a ser justificado por la voluntad de Dios y no por tu propia voluntad. Hay muchos otros aspectos, amados hermanos, que nos hablan de la soberanía de Dios sobre la salvación del hombre, y agotaríamos aquí, ¿verdad? Nuestra vida trayendo y comentando sobre todos estos asuntos. Pero quiero particularmente, hay una historia que la uso muchísimo y me encanta para hablar de este aspecto de que la salvación es de Dios y de que solo Dios puede salvar. Y se encuentra en Mateos, si tienes tu Biblia, Mateos capítulo 19, versículo 16. Y es la historia del joven rico. No me canso de hacer referencia a ella porque creo que de forma muy explícita nuestro Señor estableció quién es el único que puede salvar. Así que en el capítulo 19, versículo 16, tenemos esta gloriosa narración. Dice acá así, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mira la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven rico estaba preguntando con conciencia de ley, porque en la ley, en el viejo pacto, ¿verdad? La ley, la regla era que para ser salvo, para ser justificado, había que cumplir con los mandamientos, con la ley, y como recompensa, Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Y el último versículo lo dice bien claro, el hombre sería justificado. Entonces él hace esta pregunta con conciencia del viejo pacto, con conciencia de ley. ¿Qué tengo que hacer para que se me dé? La conciencia era, hay que hacer para obtener la vida eterna. Entonces Jesús le contesta bajo ese pacto, bajo esa ley. Le dice,
¿por qué me llamas bueno? Un detalle muy importante aquí es que este joven se acerca y le dice, maestro bueno, porque en su conciencia él pensaba que era posible que hubieran hombres buenos. ¿Quiénes eran los hombres buenos? Aquellos que cumplían la ley sin fallarla. Entonces él se acerca a Cristo, no entendiendo que este era Dios, se acerca y le dice, según su conciencia y según su visión, maestro, ¿qué tengo que hacer? Maestro bueno. Jesús le contesta, bueno no hay ninguno. Eso es lo primero que quiero que sepas, que el único bueno es Dios. El único bueno es Dios. Lo que Pablo después dice en Romanos, no hay nadie bueno. Entonces le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Ya eso totalmente descalificaba al joven para salvarse a sí mismo mediante la ley, porque para cumplir con la ley tenías que ser bueno. Cristo enseñó que del árbol malo no puede salir fruto bueno y del árbol bueno no sale fruto malo. Entonces, si ya este joven es malo, que Jesús se lo está diciendo, solo bueno hay uno, es Dios, o sea, tú eres malo, entonces de ti no puede salir el fruto de la ley, ni puede salir el cumplir la ley, por lo tanto estarías descalificado para ser salvo mediante las obras de la ley. Ahí debió de terminar la conversación, pero como el joven rico no entendió, Cristo siguió. Le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le dice, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Déjeme decir un detalle aquí importante. Jesús le refiere los últimos 6 mandamientos de los 10 mandamientos morales. Esos 10 mandamientos morales estaban divididos en 2 categorías. Los primeros 4 tenían que ver con la relación del hombre con Dios y los últimos 6 con la relación del hombre con su prójimo. Jesús le refiere los últimos 6. ¿Por qué? Porque quería entramparlo para convencerlo de su pecado. Mire lo que le dice versículo 19. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto según la ley, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Jesús lo que hizo ahora fue referirlo a los primeros 4. Siendo el primero de ellos, amarás a Dios sobre todas las cosas y no tendrás, el segundo, imágenes. Cristo sabía que ese joven no había cumplido los 6. El joven creía que sí los había cumplido, pero Cristo le está demostrando que no había cumplido los 6 hacia el prójimo porque él no amaba a Dios sobre todas las cosas. Y lo está probando a él para que se dé cuenta. Él no estaba diciendo verdad cuando dijo que había guardado los mandamientos referentes hacia el prójimo. Y Cristo se lo va a probar al decirle, ámame a mí sobre todas las cosas y pruébalo en vender todo lo que tienes, ponme a mí por encima de tus riquezas y ven y sígueme. Mire la respuesta del joven. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ese era su Dios, las posesiones, y a esas posesiones amaba más que a Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero mire el versículo 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Otras palabras dijeron, wow, si este joven que se ha portado bien con el prójimo y solamente tiene un problema con la riqueza, no puede salvarse, y si hay que cumplir esos 10 mandamientos sin fallar y demostrarlo, ¿quién puede ser entonces salvo? Miren la respuesta de nuestro Señor. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios
todo es posible. Dos cosas. Para los hombres es imposible salvarse mediante las obras de la ley, pero para Dios es posible en Cristo Jesús, en Él mismo, cumplir con las obras de la ley a favor de los hombres. Segundo, para el hombre es imposible salvarse, o mediante las obras de la ley o mediante cualquier otro medio que pueda. Eso le es imposible al hombre, pero para Dios es posible. ¿Qué mayor claridad que esta? Dios le está diciendo a los discípulos: lo que ustedes no pueden hacer, salvarse, Dios sí puede hacerlo, porque Él es el autor, Él es el proveedor, Él es el consumador, el ingeniador, el dueño soberano de la salvación. El hombre, Cristo dijo, no se puede salvar a sí mismo por ninguna obra, por ningún bien que haga, porque vaya a la iglesia y sea fiel, por ser apóstol, pastor, profeta, maestro, lo que quiera ser. Eso no salva a nadie. No te salve que te portes bien, no te salve que ores, no te salva que ayunes, no te salva nada. La salvación para ti, hombre, es imposible. Eso es un asunto de Dios y Cristo lo acaba de testificar. Esto es imposible para el hombre porque en Juan, por ejemplo, capítulo 5, versículo 40, Cristo dice: nadie quiere venir a mí para tener vida. El hombre no quiere venir a Él y Él es la fuente de vida. Por eso le es imposible al hombre ser salvo, porque no quiere venir a Él. Pero en Juan 6:44 Jesús también dice: ninguno puede venir a mí. O sea que el hombre no puede ser salvo en venir a Él, porque ni quiere venir a Él, ni puede venir a Él. Por eso allá Pablo nos dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Aunque quieras y aunque corras. Pero Jesús dice, es que ni quieres ni corres. Por lo tanto, esta salvación es mía para otorgarla. No solo la Biblia nos enseña esta verdad, pero también la Biblia nos enseña cómo Dios preserva soberanamente al hombre en esta gloriosa salvación. Dios te da la salvación cuando Él quiere y como Él quiere, y Dios hace que tú permanezcas salvo hasta el fin de los días. Estaba leyendo anteriormente que Él te preserva, Él te cuida, porque intercede por ti, porque ha metido el Espíritu Santo dentro de ti para que en su soberanía y según su voluntad tú seas eternamente salvo. Por último, ve conmigo a Juan capítulo 10, versículo 27, y cerramos con esta escritura, contemplando así la soberanía sobre la salvación de forma holística. En el versículo 27, Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién es el que da vida eterna? Él. ¿A quién se la da? A sus ovejas. Porque las ovejas la piden, no, porque a Él le dio la buena, soberana gana de concederla. Pero mira lo que dice: no solo le doy soberanamente salvación, no solo le doy soberanamente vida eterna, pero mira lo que dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No solo te salva soberanamente, pero te preserva soberanamente por su decreto. Y no perecerán jamás. Eso es un decreto. Eso no es un tal vez, eso es un decreto. Y ese decreto es su voluntad. Y ese decreto es su consejo. Así que si eres salvo, aun si te quisieras perder, ya no puedes perderte, porque el decreto de Dios y la voluntad de Dios siempre irá por encima de tu voluntad. Él es soberano en salvarte y Él es soberano en preservarte. Puedes correr a donde tú quieras. Si ya Él decretó salvación para ti, tú serás salvo, lo quieras o no lo quieras. Que Él hace el milagro de que lo quieras, amén.
que Él produce en ti anhelos de servirle, anhelos de adorarle, sí, pero nada de eso es necesario para Él salvarte y nada de eso es necesario para Él preservarte. La salvación y la preservación en ella son una cuestión de decreto divino. Y en esa verdad nos gloriamos y en esa verdad nos descansamos. Aquel que quiera creer que Él es salvo por sus obras, que lo crea, pero eso no es bíblico. Aquel que quiera creer que la salvación se puede perder, que lo crea, pero va en contra de lo que Cristo ha declarado. Decir que la salvación se pierde es decir que Jesús es mentiroso, porque Él dijo, yo les doy vida eterna y no se perderán jamás. Ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Nadie te incluye a ti. Nadie incluye tu carne y tus pecados. Nada ni nadie. Por eso Pablo en Romanos 8 dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y enumera una lista de cosas que atravesamos. Enumera una lista de cosas que parecen que nos pueden alejar de Dios. Y Pablo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por el amor con que se nos ha amado. Es por su amor que vencemos. Es su amor que nos hace vencer. Es su amor que nos preserva. Él, escucha bien, es la garantía de esta soberana salvación que nosotros tenemos. Él es soberano, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el autor y consumador de nuestra fe y lo hace según su soberanía. Disfruta esa soberanía. Gloríate en esa soberanía. Exalta a Dios por su soberanía. Descansa, por favor, en Dios por su soberanía. Adóralo por esa soberanía y por favor, proclama esta gloriosa soberanía.